Hola, buen día hermanos, espero que estén muy bien. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando esta noche aquí con nosotros para tener nuestra serie. No sé si recuerdan cómo se llama, Riquezas del Reino. Hemos tenido varias personas, varios pastores que nos han estado hablando sobre esto. No sé si tú llegaste a verlas, si estás llevando el seguimiento de todo esto. Si no, te invito a que después de esta transmisión o mañana tú puedas verlos, porque son riquezas que Dios ha provisto para nosotros y muchas veces no las entendemos, no las vemos, no las palpamos, ¿no? Y son cosas que Dios ya nos ha dado. Es como cuando tenemos una herencia y la herencia ahí está y nos la dejaron, no sé, nuestros abuelos, nuestros padres, y tenemos ahí la herencia y nunca vamos a reclamar la herencia, y a lo mejor pueden estar ahí los papeles y todo, pero nunca la disfrutamos, ¿no? O puede estar ahí la casa que nos heredaron y nunca la usamos y pues de nada sirve, ¿verdad? Entonces esta serie prácticamente es para que conozcamos las riquezas. Las riquezas ahí están, lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Ahora solamente hay que saber cuáles son para poderlas disfrutar. Sí, antes de empezar me gustaría hacer una oración con cada uno de ustedes. Dios, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, fidelidad. Gracias por este tiempo que tú nos estás dando, Dios. Yo ruego que tu presencia sea sobre nosotros, que tú sigas mostrándonos esas riquezas que tú has provisto para cada uno de nosotros, para tu pueblo, Señor, y que podamos, Señor, disfrutarlas, podamos conocerlas, Señor, podamos también saber cómo obtener cada una de ellas, Señor, y estar en ti, Dios. Yo ruego por cada uno de los hermanos. Sé que muchos vienen de sus trabajos, Señor, o de sus escuelas, vienen cansados, pero yo ruego que tú des fortaleza para que podamos estar en este tiempo en un mismo sentir, aunque cada uno esté en sus casas o estén en otro lugar, no estemos presencialmente, pero sí en el Espíritu estemos en el mismo sentir, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, retomando, estamos viendo lo de riquezas del reino, ¿verdad? Les voy a mencionar algunas riquezas que nos han estado hablando desde las semanas pasadas. Por ejemplo, nos hablaron de las riquezas de la gracia y misericordia, de la oración, la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a retomar un poquito esto, sobre el amor y compañerismo, el propósito, vida abundante, liberación, sanidades. Todos estos riquezas nos han estado hablando durante estas semanas. Por eso te digo, si tú no las has visto, te recuerdo que allí están grabadas, las puedes ver en Facebook o en YouTube, y puedes entender cada una de estas riquezas. Pero bueno, vamos a definir primero qué riquezas, porque a veces tenemos como una idea un poco equivocada de las riquezas. La riqueza es un conjunto de las cosas que se poseen, cosas de gran valor, ¿verdad? Esa es la definición de las riquezas, pero las riquezas pueden ser tangibles o intangibles, y Dios nos permite tener riquezas tangibles, pero muchas de las riquezas que Él nos da son intangibles. A veces no, la gente nos dice: "Ay, tú eres pobre porque no tienes esto", pero no ven lo que hay en nuestro interior, ¿verdad? No ven lo que nosotros estamos siendo llenados, o llenos. Y pues yo quiero retomar o quiero hablar de dos riquezas muy importantes que desde Génesis vienen, y en Génesis las podemos ver. Y te voy a pedir que si tú tienes tu Biblia a la mano me puedas acompañar a Génesis capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 20. ¿Va? Ahorita vamos a irnos deteniendo en alguno de los capítulos para entrar en contexto. Y es Génesis 14, del 14 al 20. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy, pero la versión que tú tengas en tu casa, esa nos va a ayudar mucho para que podamos estar leyendo juntos. Dice versículo 14: cuando Abraham supo que su sobrino estaba prisionero junto a los criados de confianza que habían nacido en su casa, que eran 318 hombres en total, y salió con ellos a perseguir a los reyes hasta el pueblo de Dan. Por la noche, Abraham y su gente atacaron por sorpresa a los reyes y los persiguieron hasta Jobá, que está al norte de la ciudad de Damasco, y le quitaron todo lo que se habían llevado. Así Abraham libertó a su sobrino Lot y recobró todo lo que era de su sobrino. También libertó a las mujeres y demás gente.
Ahorita seguimos leyendo los demás versículos, solo quiero ponerles un poco en contexto. No sé si tú ya has escuchado esta historia. Ya nosotros como que ya tenemos identificado quién es Abraham, quién es Lot, que era su sobrino, y a ciertas personas, ¿verdad?, de ese tiempo. Pero aquí hay algo muy importante. No sé si se acuerdan en historias pasadas que Lot había elegido la tierra de Sodoma y Gomorra para vivir. Y después Abraham se entera que esa tierra había sido tomada como de guerra y habían tomado a varios prisioneros, entonces los habían llevado cautivos. Entonces Abraham se entera que uno de esos cautivos es Lot y toda su familia, todos sus criados y los que estaban, ¿no? Entonces pues Abraham luego agarra a sus hombres y van a batalla, ¿no? Entonces ellos van a batalla para que puedan pelear y huye el pueblo enemigo porque los atacan de noche. Entonces no estaban preparados y ganan, ¿no? Entonces ellos pueden tener o agarrar o tomar todo lo que habían robado ellos, ¿no? Los bienes, los criados, a Lot, a su familia. Entonces aquí Abraham obtiene la victoria, ¿verdad? Pero pues imagínense toda la noche estar peleando, estar haciendo huir al enemigo y regresa. Y vamos a seguir leyendo, es nada más para ponernos en contexto. Versículo 17 de ese mismo capítulo. Cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibir al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. ¿Va? Aquí seguimos con la historia, ¿verdad? Abraham regresa, y cuando viene de regreso algunos reyes lo reciben, pero había un rey particular que se llamaba Melquisedec. Y no sé si a ti eres de esas personas que te gustan las historias de suspenso, ¿verdad? O así de misterio. Esta es una de esas historias porque de Melquisedec se sabe muy poco. Solo a Melquisedec se nombra en este capítulo, y después se nombra ya hasta Hebreos, ¿verdad? Y lo podemos ver en unos de los salmos, pero no se nombra mucho de lo que él era, quién era, su descendencia. No sabemos nada de Melquisedec, sabemos muy pocas cosas. Sí, y te digo que esta es una historia de misterio porque se saben muy pocas cosas de Melquisedec, pero aquí vamos a ver varias referencias. Si se dan cuenta, pusimos atención en la historia, podemos ver que que Melquisedec bendijo a Abraham y le trajo 2 elementos, y ahorita vamos a prestar más atención a esos 2 elementos, pero después de eso dice que a Abraham le dio los diezmos de lo que tenía, ¿sí? Entonces no era como cualquier persona, se le daban los diezmos a un sacerdote, a un rey, a alguien con autoridad, ¿verdad? Alguien con un peso de autoridad. Entonces aquí podemos ver esto. Entonces sabemos que era alguien importante. Y también hay 4 creencias sobre Melquisedec, ¿sí? No sé si tú hayas escuchado ya esta historia, ya habías escuchado este nombre, pero si no, te voy a dar en alguna de las Biblias de estudio no definen exactamente quién era Melquisedec porque no se define tal cual, pero hay 4 creencias sobre esto, o principalmente 4 creencias. La primera es que Melquisedec era un rey respetado de aquella región, simplemente era un rey. La segunda es que el nombre Melquisedec, tal cual Melquisedec, era el título de todos los reyes de Salem. O sea, hay una creencia que piensan que solamente a Melquisedec era nombrado a todos los reyes que eran reyes de Salem, que es Jerusalén. Y Melquisedec
la tercera es que es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo es cuando en el Antiguo Testamento te dan una lección sobre Cristo. O sea, es algo como que representa o es la sombra de Cristo para que nosotros cuando veamos el Nuevo Testamento podamos compararlo y decir, así como en el, no sé, en el tabernáculo, así como en esto, así mismo Cristo vino, hizo sacrificio, etcétera, ¿no? Así, no sé si has escuchado varias prédicas o hayas entrado un poquito en profundidad sobre esto, pero se cree que Melquisedec es un tipo de Cristo. Y la cuarta es que fue una aparición de Cristo preencarnado en un cuerpo temporal. ¿Sí? Entonces es otra creencia que tal cual era Cristo, era preencarnado temporalmente para representar, para él ser Melquisedec, porque en el Nuevo Testamento nos hablan también de Melquisedec. De hecho, nada más te estoy contando un poco de todo esto para que entres en contexto y podamos entender por qué se va a hablar de Melquisedec, ¿sí? De hecho, el autor de los Hebreos hace referencia a Melquisedec en Hebreos 7:1 y también el salmista en Salmo 110, 4. Sí, aquí por ejemplo en Hebreos, el autor de Hebreos, que creemos que es Pablo, hace referencia a Melquisedec, que es superior a Abraham, ¿verdad? Porque dice, Abraham le entregó diezmos, entonces no, Melquisedec era superior a la posición que tenía Abraham, entonces por eso lo hacen como un tipo de Cristo. Sí, y solo es hacer referencia en esto, pero tú sí puedes leer ahí en tu casa estos dos versículos. Solamente quiero como entrarte en contexto por lo que vamos a ver hoy. Bueno, Melquisedec era, como vimos, lo que leímos ahorita era rey de Salem, que rey de Salem es rey de paz. Sí, también dice ahí sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec era rey de justicia. ¿Por qué rey de justicia? Su nombre tal cual, Melquisedec, significa rey de justicia. Entonces era rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sabes? Es algo increíble cómo se hace referencia a este rey. Yo en lo personal creo que era un tipo de Cristo porque después, como les había comentado Pablo o el autor de los Hebreos, lo toma como para representar a Cristo, ¿verdad? Porque los judíos en ese tiempo creían como a Jesús como un profeta o como igual a los demás, pero no, dice, es superior a los ángeles, es superior a Abraham, es superior a Moisés, etcétera, ¿no? Y ahí si tú lees Hebreos vas a encontrar un poquito de todo esto, pero por eso por eso Pablo o el autor de los Hebreos lo toma. Sí, entonces sabemos que Melquisedec era alguien importante, y ahorita en esta prédica quiero que lo tomemos como un tipo de Cristo, sí, porque proveyó dos cosas muy importantes y son dos riquezas del reino que tú y yo podemos tener. Y si volvemos a retomar los versículos, el versículo 18 dice, también Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Dos cosas muy importantes, pan y vino. Sí, y quiero que empecemos a hacer un poco de referencia en el pan y el vino. Primeramente, ¿qué significa el pan? El pan, pues, es algo básico para alimentarnos, ¿no? O sea, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo vemos, ¿no? Tenían trigo, agua y podían hacer pan con eso, ¿verdad? Entonces, aquí quiero que veamos el pan representado en varias cosas, ¿sí? El pan lo usa o es un simbolismo en la Biblia para decirnos varias cosas, ¿sí? Primero aquí quiero que lo veamos físicamente porque a Abraham le llegó este pan en un momento muy preciso. No olvidemos que Abraham venía de una batalla, ¿verdad? Imagínense cómo se viene. Aunque él había ganado la batalla, pues vienes cansado, ¿no? No sabemos con cuántas personas peleó, no sabemos cuánta distancia recorrieron, estuvieron de noche, o sea, se desvelaron, estuvieron en la batalla de noche, es algo muy pesado. Y ellos regresan pues ya cansados, aún con la victoria, pero pues estaban cansados. Y el rey de Salem, Melquisedec, les da algo muy importante, que les da el pan, les da un sustento, ¿verdad?
Y es lo que quiero, el primer punto que quiero hacer referencia como símbolo. El pan es alimento, ¿verdad? Es un sustento, pero no solamente es un sustento físico, sino también es un sustento espiritual. Sí, y en la Biblia representan el pan como la provisión que Dios nos da espiritualmente, ¿verdad? Como físicamente, también espiritualmente. Y cómo podemos nosotros alimentarnos de Dios. Pues vemos su palabra, ¿verdad? A través de su palabra nos podemos alimentar. Y no sé si tú hayas leído este versículo, pero si me puedes acompañar en Proverbios, capítulo 9, versículo 5. Voy a estar usando en todas las citas la versión Dios habla hoy, pero como te vuelvo a repetir, puedes usar tú la que tengas en tu casa, o si tienes tu celular a la mano, pues ahí puedes estar buscando esta versión. Y dice Proverbios 9:5: vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Aquí está hablando la sabiduría. No sé si has leído Proverbios y empieza la sabiduría a buscar a personas en las calles para llevarlas y que coman con ella, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de la prudencia, la sabiduría, el conocimiento aplicado. Sí, y así mismo es el pan. Lo que la sabiduría nos provee es un alimento, y así mismo es la palabra de Dios. Nosotros a través de su palabra podemos alimentarnos, podemos obtener ese pan diario. Todos necesitamos pan o un sustento, ¿verdad? Alimento para poder pues vivir. Y así mismo es espiritualmente. Nosotros necesitamos leer de la palabra de Dios para alimentarnos, ¿verdad? ¿Y de dónde viene la sabiduría? De parte de Dios. Y a través de dónde nos la muestra, a través de su palabra. Entonces es uno de los sustentos espirituales y una de las riquezas que Dios nos ha dado. También pues el alimento espiritual y el físico nos sirve como fortaleza, ¿verdad? Y te voy a pedir que me acompañes a Salmos 104, 14 y 15. Y dice estos versículos: haces crecer los pastos para los animales y las plantas que el hombre cultiva para sacar su pan de la tierra, el pan que le da fuerzas y el vino que alegra su vida y hace brillar su cara más que el aceite. Sí, aquí está hablando el salmista de cómo Dios provee todo lo que necesitamos y da fuerza al hombre, y da fortaleza al hombre, da sabiduría al hombre para poder cultivar la tierra, y a través de ahí se saquen el trigo y todas las plantas para poder hacer un alimento, ¿verdad? Y aquí podemos ver el pan representado. Entonces aquí vemos una de las riquezas que Dios nos da, que es el pan, como lo hizo Melquisedec con Abraham, y fue un alimento, fue un sustento. Yo me imagino cómo Abraham vio este pan, ¿no? Hacerlo como que, ay, lo más rico, y así como, no sé si has estado ayunando algún tiempo y después ya terminas el ayuno y te ponen a la mesa un pan, no, pues lo ves lo más rico del mundo, ¿no? Así mismo le pasó a Abraham. ¿Por qué? Porque había venido de una batalla, cansado, fastidiado, con hambre, y llega el rey de Salem y les da este alimento, le da este alimento. Y por eso les digo que es un tipo de Cristo, porque así mismo es Cristo con cada uno de nosotros. Y este es mi segundo punto con respecto al pan. El pan es un símbolo de Jesús, ¿sí? Y incluso Jesús mismo lo dice, que Él es el pan de vida, ¿verdad? No sé si recuerdan este versículo, si no vamos a verlo en Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35. Juan 6:35 dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sí, aquí podemos ver cómo la fe en Jesús, la convicción en Jesús es nuestro alimento. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Cuando nosotros estamos en Él, Él trae satisfacción. Y no sé si te ha llegado a pasar y lo uses como parte de tu testimonio, ¿verdad? A lo mejor fuiste una persona que empezó a probar de aquí, empezó a probar acá, empezó a probar allá, queriendo satisfacer tu vida, ¿no? Queriendo tener una satisfacción, algo en ti que te llenara. Y a lo mejor no lo encontraste, y hasta que llegaste a Jesús encontraste
encontraste satisfacción, ¿verdad? Porque sabemos que ese hueco que tenemos, esa insatisfacción, nadie la puede llenar, solamente Jesús lo puede hacer. Y por eso Jesús es representado como el pan de vida. ¿Y por qué? Porque es un alimento que cuando tú lo comes quedas satisfecho. No tienes que volver al mundo para buscar, porque ya hay satisfacción en Él, ya Él lo llena todo, ¿verdad? Y también a Jesús como el pan, Él mismo lo representa en la última cena. Si nosotros la conmemoramos las últimas cena y la recordamos en Semana Santa o etcétera, en estos próximos días que vienen, ¿verdad? Y es algo muy importante. Aquí en la iglesia lo llamamos Santa Cena, ¿verdad? Y lo hacemos una vez al mes y empezamos a recordar el sacrificio de Jesús. Y Él dijo unas palabras muy hermosas y unas palabras que se pueden aplicar como una de estas riquezas. Y ve conmigo por favor a Marcos 14:22. Marcos 14:22 dice, aquí están en la última cena, como les comentaba, y dice: mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. ¿Sabes? Y Jesús no solamente lo usó como un simbolismo, no solamente dijo, bueno, yo voy a decir que el pan es mi cuerpo y ya. No, Él lo demostró. Y Él lo demostró en la cruz, Él entregando su cuerpo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él ahí es como Él lo muestra, ¿verdad? Un sacrificio perfecto. Entonces el pan, cuando hablamos del pan, cuando Melquisedec le da el pan a Abraham, no solamente lo podemos ver como algo físico, sino el simbolismo que trae. Y si vemos a Melquisedec como un tipo de Cristo, podemos ver cómo Jesús nos provee el pan. Y ya vimos el pan como un sustento físico, pero también espiritual, y cómo Él nos trae fortaleza y a través de su palabra nos da sabiduría, ¿verdad? Y también vemos que Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Porque Él mismo se entregó, no solamente dijo, yo soy el pan, coman de mí, ¿verdad? Cuando coman este pan, este es mi cuerpo, como lo vemos en la Santa Cena, sino que Él lo demostró trayendo un sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Y hay otra cosa que también le da, ¿sí? Da el pan y ya imagínense a Abraham comiéndose el pan, disfrutando del pan que el rey de Salem, que Melquisedec le estaba ofreciendo. Hay algo más y es el vino, ¿verdad? Junto con el pan le da el vino. Y sabes, antes de pasar al vino, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué vivimos a veces tan insatisfechos? ¿Sabes? Si nosotros sabemos que Jesús es quien nos provee, si Jesús es el pan de vida, ¿por qué a veces nos sentimos tan insatisfechos? Y no estoy hablando físicamente, no estoy hablando de, pues es que cada 4 o 5 horas me da hambre. No estoy hablando de algo físico, sino a veces algo espiritual, ¿verdad? A veces que estamos en Dios y leemos la Biblia, venimos a la iglesia, nos alimentamos y nos sentimos bien. Pero hay veces que nos sentimos insatisfechos. ¿Sabes? Hay personas que han ganado las batallas. A veces estás luchando con una enfermedad, estás luchando por la salvación de tu familia, estás en la batalla de un trabajo, de una estabilidad económica, no sé, cualquier cosa. Y a lo mejor has pedido a Dios y has ganado esta batalla. Pero ¿sabes algo? Hay veces que se nos olvida regresar a Jesús. Hay veces que cuando pasamos las situaciones es como de, ay Dios, ayúdame, clamas y haces ayuno, oración, y termina esto y lo dejas a un lado y de repente dices que ya estoy bien, mi familia ya está bien, ya mis hijos ya empiezan a venir a la iglesia, pero me siento insatisfecho. ¿Pero por qué? Porque no regresaste a Jesús, porque no regresaste a esa fuente de agua viva, ¿verdad? Él mismo así se nombra como la fuente de agua viva, como el pan de vida, y Él es el único que nos puede satisfacer. Sí, yo en esta noche te quiero invitar, si tú a lo mejor dices, estoy bien, o sea, ya mi familia se está estableciendo, ya pasó esto, ya pasó lo otro, pero me siento insatisfecho, acércate a Jesús. De verdad nada te va a llenar, y a veces buscamos en mil cosas, en personas, en diferentes situaciones la satisfacción, cuando ya nosotros sabemos que la satisfacción se encuentra en Dios. Tú ya has experimentado ese primer amor donde tuviste ese encuentro con Jesús y Él te satisfació, ¿verdad? Él te llenó. Sí, entonces aquí nosotros lo podemos ver como Dios, el pan,
el pan como Jesús porque Él es quien nos satisface, Él es el que nos da fuerzas, Él es el que nos da de su ayuda, ¿verdad? Y Él traerá satisfacción a tu vida. Solamente tienes que esperar en Él, tienes que buscarle nuevamente y tienes que estar cerca de Él. Sí, entonces, bueno, vamos viendo este primer punto que es el pan, ¿verdad? Que es una de las riquezas, una de las tantas riquezas que Dios nos ha dado es su pan, ¿sí? Y Él satisface nuestro ser, trae fuerzas, Él mismo es el pan de vida, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos y Él promete, o sea, ahorita lo acabamos de leer, ¿verdad? Que viene a mí, el que cree en mí, nunca tendrá hambre ni sed, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Él satisface cada parte. Espero que esto se haya quedado entendido porque ese es un punto muy importante, es una de las riquezas que Dios nos da y es su pan, es la provisión que Él nos da, física y espiritual. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar al siguiente punto que es el vino. ¿Sí? El vino representa o es simbolismo de varias cosas, ¿verdad? El vino representa alegría, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay una fiesta o lo podemos ver mucho en el mundo, ¿no? De que si hay vino, si hay alcohol, están todos alegres, ¿verdad? Sí, no. Y a veces ya esto lo han utilizado en mala forma, pero la misma Biblia utiliza el vino para representar la alegría, ¿sabes? Y lo podemos ver, por ejemplo, en las bodas de Caná. No sé si te acuerdas de las bodas de Caná, que fue el primer milagro que Jesús hizo, ¿verdad? En público, sí, porque varias personas lo pudieron ver. Pero quiero preguntarte, ¿por qué en las bodas de Caná se preocupó tanto María y los anfitriones, las personas que estaban recibiendo, los novios, etcétera, de la boda cuando supieron que se acabó el vino? ¿Por qué hubo tanto alboroto por eso? Sí, es como, no sé, por ejemplo, si en la casa se acaba la coca, ¿no? El refresco. Bueno, pues está bien, ahí tengo unos limones, hacemos agua de limón, ¿no? Algo así, ¿no? Pero era algo importante, una boda era algo importante y algo que representaba la alegría. Y recuerden que las bodas no eran de 5 horas, 6 horas como ahorita, ¿verdad? Eran bodas de días y se había acabado el vino y era lo que ellos usaban para representar la alegría de la fiesta. ¿Sí? Entonces, el vino representa alegría y gozo. Y ahorita yo leí este versículo, pero quiero volverlo a retomar, que es Salmo 104:15, en la parte que dice, y el vino que alegra su vida y hace brillar su cara más que el aceite, ¿verdad? El vino representa alegría, el vino representa gozo, ¿verdad? Y me encanta, retomando esto de las bodas, cómo alguien fue quien suplió esa necesidad del vino, ¿verdad? Sabíamos que ya no tenían vino y algo muy importante, algo muy especial hizo Jesús. Y Jesús convirtió el agua en vino. Ya todos nos conocemos esta historia, hemos visto a lo mejor películas, hemos visto algo con respecto a esto, pero ¿sabes algo? Es algo bien importante que podemos entender. Porque Jesús fue el que trajo el vino, ¿sí? Lo pudieron haber buscado en otro lado, pero no lo iban a conseguir y por eso María le habla a Jesús, ¿verdad? Le dice, ¿qué crees? Se acabó el vino y él, acuérdate, mujer, que no ha llegado mi hora. Pero Dios permite que él, a través de ese milagro, ellos pudieran conocer a Jesús y pudieran ver lo que Jesús hace. Y aquí en representación espiritual, el vino es la alegría y el gozo que trae Jesús a nuestras vidas. No sé si te pasó cuando tú conociste a Cristo en tu corazón, pasó algo diferente. No sé si a todos nos pasó y espero que sí a todos, porque sé que en algunos fue un proceso que poco a poco fuiste cambiando, en otros fue así como que me siento llena, me siento feliz, me siento plena, siguen los mismos problemas, pero yo sé que Jesús ya está conmigo, sé que tengo un amigo, ¿verdad? Y así mismo es Jesús, Él trae gozo y alegría a nuestras vidas. Por eso la Biblia habla mucho del gozo, porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Él siempre trae esa paz a nuestro corazón, siempre trae esa alegría a nuestra vida. Y no es de que nos estemos riendo todo el día, ¿verdad? Pero sí es como esa paz, esa tranquilidad, ese entendimiento que Él está con nosotros, que venga lo que venga, Él va a proveer todas las cosas. Sí, entonces esta es una de las cosas que representa el vino, que es la alegría. Otra de las cosas que representa el vino en la Biblia es el pacto.
que es la alianza, ¿verdad? Y lo podemos ver igual en la última cena. Acuérdense que cuando participamos de la Santa Cena representamos el pan y el vino, ¿verdad? Como el cuerpo y la sangre de Jesús. Y aquí hubo un pacto, hubo una alianza. Y sabes, muchas veces los pactos se hacían por sangre. Y de hecho en la Biblia lo dice, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesús tuvo que derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y esa sangre lo hizo para hacer ese pacto, hacer esa alianza con nosotros y Dios Padre, ¿verdad? Y lo quiero leer en Lucas, capítulo 22, versículo 20. Lucas 22:20, que es similar a lo que habíamos leído de Marcos, ¿verdad? Aquí cuentan la historia similar, pero vamos a leerla aquí en Lucas 22:20. Dice, lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes, ¿verdad? Aquí ya Jesús les está diciendo, este vino representa mi sangre, que yo voy a derramarlo a favor de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque a través de esa sangre derramada, tú y yo tenemos la salvación. Tú y yo podemos disfrutar de esa alianza que hizo Jesús a través de su muerte para nosotros disfrutar de la comunión que tenemos ahora con Dios, ¿verdad? Entonces es una de las tantas cosas que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Sí? Y el otro punto que también representa el vino es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y me gustaría que me acompañaran. Perdón, ahora sí vamos a estar leyendo más o menos de citas, ya estas van a ser las últimas dos, pero son citas muy importantes que podemos entender, ¿va? Entonces dice Espíritu Santo, Efesios 5:18. Efesios 5:28. 18, perdón. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno, al contrario, llénense del Espíritu Santo. ¿Sabes? Y cuando habla del vino, no está hablando, aquí mismo lo vemos, no de un vino físico, porque algunos van a decir, ¿ves? La Biblia dice que tomemos vino. No, aquí está hablando del vino representado como el Espíritu Santo. Y no sé si te acuerdas, la primera iglesia, la iglesia en el Pentecostés, que ellos estaban unánimes juntos en Hechos 2, y ellos empezaron a pedir del Espíritu Santo y llevaban 10 días orando, yo me imagino ayunando todos juntos, pidiendo por el Espíritu Santo. Y ese día llegó el Espíritu Santo, dice que todos están unánimes juntos y se derramó el Espíritu Santo y unos hablaron lenguas, pasaron muchas cosas, ¿no? Tembló un poco la tierra y la gente se empezó a sacar de onda, empezaron a acercarse y empezaron a decir, ellos están borrachos, ¿verdad? Lo confundieron con el vino físico, pero después Pedro les enseña y le dice, no, o sea, son las 9 de la mañana, ¿cómo crees que estamos tomando? Más bien es el Espíritu Santo que sustituye ese vino, ¿no? O sea, lo que la gente usa para alegrarse, que muchas veces entran en desenfreno. Pero aquí, cuando el Espíritu Santo viene y llena, o sea, no importa que te llenes y tomes más y más del Espíritu Santo, o sea, Él siempre va a traer esa frescura a nuestras vidas, ¿verdad? No va a ser... Si estás embriagado al Espíritu Santo es porque vas a hacer algo grande, ¿no? O sea, Dios te va a usar para algo grande. Y si estás embriagado por un vino físico, pues vas a hacer destrozos, va a haber imprudencias, vas a hacer cosas que no están correctas, ¿verdad? Entonces podemos ver esta comparativa de un vino físico, pero Dios nos está hablando de un vino espiritual. Y cuando vino Melquisedec a ofrecerle ese vino a Abraham, no solamente fue un vino físico, nos da el simbolismo de algo espiritual. Y por eso les digo, es un tipo de Cristo, porque desde ese momento, desde Génesis, desde Abraham, Dios ya estaba hablando cómo iba a proveer Jesús, cómo iba a proveer al Salvador que fue Jesús, ¿verdad? Con el vino que fue su sangre derramada por cada uno de nosotros.
¿Sabes? Y a mí me encantan todas estas representaciones, todos estos simbolismos, porque no solamente los vemos como, había pan y vino, quién sabe qué significa, sino que Dios es tan grande y tan creativo que siempre a través de una representación, por ejemplo, no sé si tú has leído lo del tabernáculo, cada parte, cada cosa que había en el tabernáculo representaba algo, ¿sí? Por ejemplo, estaban los panes de la proposición y esos panes representaban el alimento espiritual que Dios da, ¿verdad? De su palabra. Y las personas que iban ahí, las personas que podían entrar, ellos tenían que alimentarse diario de esos panes, ¿sabes? Y ese es el alimento que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Y cuando estamos en Dios, Él siempre provee este vino y este pan. Desde el momento que tú conoces a Dios, tú vas a empezar a poder tomar de este vino y de este pan. Y Él lo provee a nuestra vida. Nosotros debemos de aprender a disfrutar de las riquezas. Y por eso esta serie me encanta, porque muchas veces están las riquezas, las tenemos a la mano, pero no las vemos, no las conocemos, a lo mejor no las entendemos, o decimos, no, eso mejor no lo toco, ¿verdad? Pero no, o sea, Dios las dio para que nosotros las disfrutáramos, para que nosotros viviéramos en esas riquezas que Él ha provisto. Y como Abraham, dejarnos bendecir por ese Dios de paz y de justicia. Abraham dejó ser bendecido por Melquisedec. Si se dan cuenta, él lo bendijo y él aceptó ese vino y ese pan. Y después, como un agradecimiento, como una honra, le dio la 10ª parte de lo que había obtenido, ¿verdad? Le dio el diezmo de todas las ganancias o de todo lo que habían obtenido de la guerra. Y nosotros, tú y yo, ¿cómo podemos aprovechar este pan espiritual? ¿Cómo podemos aprovechar este vino que Dios mismo nos da? ¿Sabes? Lo empezamos a aprovechar desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. El primer punto es la salvación. Tú cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, tú a través del sacrificio que Él hizo con el pan, que fue su cuerpo, y fue el vino, que fue su sangre, tú pudiste disfrutar, porque a través de ese sacrificio tú y yo somos salvos. Cuando tú pediste perdón a Dios, te arrepentiste de todos tus pecados, empezaste a comer de ese pan y de ese vino. Sí, y incluso lo seguimos recordando en la Santa Cena, ¿verdad? Cuando nosotros conmemoramos o hacemos memoria del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. La segunda cosa que tú puedes hacer para aprovechar de este vino y de este pan es leyendo su palabra. Sí, ya leímos en los versículos de Proverbios que la sabiduría se obtiene a través de entender y vivir su palabra, ¿verdad? La sabiduría nos está llamando. Dice que la sabiduría iba y las buscaba en las calles, ¿verdad? Y los invitaba a su casa para comer de ese vino y ese pan. Y así mismo es Dios con cada uno de nosotros. Nos busca, él fue el que nos encontró a cada uno de nosotros y ahora quiere que nos alimentemos de ese pan, ¿verdad? Que es su palabra. Por eso es muy importante que tú leas la Biblia. Sé que a veces es tedioso, sé que a veces vienes cansado y sé que hay muchas cosas, pero Abraham venía cansado y lo que Dios le dio fue un pan. Le dio a través de Melquisedec ese pan, y ese sustento que Dios nos da a cada uno de nosotros es su palabra. La tercera cosa que nosotros tenemos es la oración, ¿verdad? Orando nosotros podemos satisfacer esa parte con el pan y con el vino, ¿verdad? Porque Dios nos fortalece. No sé si tú has estado orando y terminas de orar y sientes esa fortaleza, sientes esa ayuda de parte de Dios, y sabes, con esa convicción, con esa fe te dan fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Hay una esperanza para seguir adelante. Entonces fortalécete en Dios a través de la oración y recibe su pan diario. Cada día aliméntate de Dios, busca de Dios, y por eso en el modelo de oración que Jesús nos dejó, ¿verdad? El Padre nuestro, ¿verdad? Y dice, el pan diario de cada día, dánoslo hoy. Y ahí lo podemos ver, ¿verdad? Y que es su alimento físico, pero también su alimento espiritual. Y la última cosa que nosotros podemos hacer para nosotros recibir de este pan y de este vino es dejar que el Espíritu Santo obre en cada una de nosotros. Sí, el Espíritu Santo puede
transformarnos, puede ayudarnos, puede bendecirnos, pero nosotros debemos de dejarnos usar por Él, ¿sí? No sé cuántas veces el Espíritu Santo te ha hablado y tú no sé si sea el Espíritu Santo, o sea, mi instinto, o sea, no sé, mi idea, mi subconsciente, no sé, ¿verdad? Podemos pensar miles de cosas, pero es el Espíritu Santo muchas veces hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones y queriéndonos enseñar algo. Entonces, por eso te invito a que tú dejes que el Espíritu Santo obre. Acuérdate que Él es representado como el vino y Él empieza a llenarte. Y si el Espíritu Santo quiere tocarte, deja que Él te llene hasta donde Él quiere, tú no lo detengas, porque el Espíritu Santo quiere llenarte a profundidad, quiere saciar cada parte de tu vida, cada área de tu vida. Y pues estos son los dos puntos que yo quería hablar con ustedes, hermanos. Es algo que Dios me ha estado hablando y es este pan y este vino, como Melquisedec sació esa parte de Abraham, ¿verdad? Que él venía con hambre, venía cansado y le dio ese pan y el vino. Asimismo, Jesús hizo eso por nosotros. Él trajo ese sacrificio y Él trajo ese pan y ese vino. Y ya pudimos ver los diferentes simbolismos y aún me faltaron más, ¿verdad? Pero es corto el tiempo que tenemos para hablar aquí, pero tú sigue investigando cuáles son los símbolos que representa el pan, ¿verdad? ¿Qué representa el pan y cómo nosotros podemos usarlos como esas riquezas? Recuerda que todas esas riquezas son para aprovecharlas, no solamente es para conocerlas y verlas de lejos, sino es como ese carro que a lo mejor te dijeron, en tanto tiempo va a ser tuyo, ¿no? Y lo ves de lejos, pero no lo tienes. Ya cuando es tuyo, pues tú lo aprovechas, lo usas, te vas de un lado a otro, etcétera, ¿verdad? Y así mismo, o sea, ya las riquezas ya las tenemos, las podemos palpar, las podemos sentir, las podemos vivir. Y te invito a eso, a que tú puedas disfrutar de cada riqueza y de verdad cada miércoles anota cada una de las riquezas que Dios nos da. Dios ha estado hablando a través del pastor Omar Elías, a través de la pastora Lupita, a través de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tú anota todas las riquezas que Dios nos está hablando para que tú puedas recordarlas y que no se te olvide obtener esas riquezas y aprovechar esas riquezas. Por último, pues quiero hacer una oración con ustedes. Padre, gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque tú nos llenas de riquezas, tú nos das tu gracia, tu misericordia, tu paciencia, tus provisiones. Señor, tú traes sanidad, traes compañerismo entre nosotros, traes una satisfacción en nuestras vidas cada día. Y ahora podemos entender que otra de las riquezas es el pan y el vino espiritual que tú traes a nosotros. Así como Melquisedec pudo proveer a Abraham de este pan y el vino, así tú mismo lo hiciste por cada uno de nosotros. Cuando hiciste ese sacrificio perfecto, tú derramaste tu sangre que es representado como el vino y dejaste ahí tu cuerpo, dejaste que te flagelaran, Señor, dejaste ahí en la cruz del Calvario ese cuerpo que representa el pan, ¿verdad? Y gracias, Dios, por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Ahora ruego, Dios, que nosotros podamos participar de ello, que nosotros podamos entenderlo, como a través de tu palabra tú nos provees, como a través de tu Espíritu Santo, como a través de la oración, como a través del compañerismo, de la comunión, de la Santa Cena, tú provees este pan y este vino, Señor. No permitas que lo rechacemos, sino que aceptemos este pan y este vino como algo hermoso que tú has derramado por cada uno de nosotros. Ayúdanos a disfrutar de todas estas riquezas que tú nos has dado, entenderlas, vivirlas, aprovecharlas, entenderlas, Señor, a profundidad para que podamos vivir conforme a lo que tú ya tienes para nosotros, que sepamos que somos ricos en ti, que somos fortalecidos en ti, Padre Celestial. Bendigo a mis hermanos, bendigo esta noche, bendigo sus sueños, que tú seas ayudándolos a descansar y les des fortaleza para todas las actividades que tienen el día de mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues nos despedimos. Esperamos que les haya gustado esta plática y que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que el día de mañana a todos los que están involucrados o quieren involucrarse en la pesca, tienen una cita en la iglesia a las 6:30. ¿Sí? Tienen una cita en este lugar a las 6:30. Si quieres más información, comunícate con la hermana Genito, con el hermano Gerardo, con la pastora Lupita y vas a poder entender un poquito
poquito más de lo que se va a tratar, ¿vale? Y también el sábado tenemos reunión de jóvenes de -20 a las 6 y +21 a las 7. Y nuestros cultos el domingo a las 9 y 11:15. Espero que nos puedas acompañar. Estamos presencialmente y también virtualmente. Pues te esperamos, que Dios te bendiga y que este tiempo espero que sea de bendición para tu vida. Thank you.